Aprende de la manera más fácil cómo dibujar en 3D con la perspectiva aérea. Así, por fin, estarás soñando en el mundo del 3D. 1, 2 y 3 puntos de fuga para ir empezando a aprender dibujo en 3D. Lo primero es tirar las líneas que van a ser invisibles, pero las estoy marcando para que visualicéis por dónde irían lo que es la forma. Y una vez que tengamos todas las líneas, que realmente para dibujar un diseño 3D no hace falta. Y esta, para que lo sepáis, es la perspectiva aérea. Y para recordar, tenemos la línea horizonte con un punto de fuga, donde esta es la línea donde están nuestros ojos y si vemos un objeto por encima, veremos la parte de abajo. Y cuando está por encima de nuestro ojo, como sea una mesa, veremos la parte de arriba. Cuando están centradas en un ángulo, no veremos ni la parte de arriba ni la parte de abajo. Y siempre lo bueno, que es la parte frontal, que es esta, veremos como si fuera un cuadrado, un rectángulo. Y siempre lo que es el 3D va hacia el punto de fuga. Como veis, van todas las líneas para el mismo sitio. Ya da igual donde esté. Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestro dibujo son líneas verticales, líneas horizontales y el 3D a esta parte. Y luego esto es lo mismo. En los dos puntos de fuga cambia la cosa, porque aquí no hay una parte recta, aquí va una parte para el 3D y otra parte para la letra. Entonces, un punto de fuga, dos puntos de fuga. Como vemos en esta ocasión, la letra se va inclinando y cada vez haciendo más lejos por la lejanía y por eso tiene la perspectiva a un punto. En cuanto gira hacia esta parte, que hay otra letra, aunque podría ser 3D como en esta ocasión, va hacia esta parte y hace el mismo efecto de embudo. Y aquí sería la línea horizonte que está aquí abajo, de punto a punto, y entonces cuando cruza hacia arriba veremos las partes de abajo y cuando está por debajo de nuestra veremos las partes altas. Y aquí, por ejemplo, he hecho dos dibujos de dos tipos de edificios, aunque aquí hay letras escondidas, donde cada uno tiene tres puntos de fuga en los dos. Aquí hay el primero, el segundo y el tercero. Y aquí está 1, 2 y 3. Lo único que he hecho ha sido ponerlo así, porque realmente esto podría ser pues 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Depende si está arriba o abajo. Por ejemplo, si nosotros vamos andando por una ciudad y miramos un gran edificio, exageradamente lo veríamos así. Contra más lejos, pues iría alejando. ¿Vale? Por eso lo veríamos así. Esto normalmente se utiliza mucho en lo que es los dibujos. Y en la segunda posición, por ejemplo, si estamos en un edificio muy, muy alto o estamos volando de alguna manera, no mágicamente, pero estamos volando o en una superficie muy alta, podremos ver la parte de la azotea y luego veremos la parte más abajo que estaría en este ángulo bastante lejos. Y esto lo que causa es ese efecto de embudo. Y estos son los tres puntos de fuga que os voy a explicar ahora. La diferencia de los dos anteriores es que, por ejemplo, aquí está el punto de fuga. Entonces, para hacer, por ejemplo, este cuadrado, las líneas que van en horizontal hacia ese punto ya tienen este tipo de perspectivas y se van achicando. Hasta ahí bien, ¿vale? Estoy haciendo incómodamente la postura. Cuando van para abajo ya no van vertical, va al tercer punto. Esa es la diferencia y contra más cerca, más forzado será. Y así siempre va a ser, ¿vale? Contra más está cerca. Entonces, si esto fuera un dibujo que en vez de estuviera aquí, estuviera muy lejos, no sería tan forzado. Esto para aquí. Ya vemos que el punto van para acá. Ahora, en la parte que vayamos a hacer el 3D, tenemos que recordarnos que vamos hacia el segundo punto. Entonces, hacia acá. Y este sería lo mismo. Y esta parte de arriba, más de lo mismo. Ahora tenemos que pensar, y el 3D, este, si nos fijamos, este va hacia abajo, este también, y este también va. Y este, pues sería al punto 1. Ya tenemos el primero. Vale, este parece fácil, también está cerca de la línea horizonte que está aquí, que sería la parte de nuestro ojo. Y ahora, por ejemplo, poniéndolo aquí, bueno, tengo aquí los cuadrados, pero no hace falta que sean los cuadrados. Por ejemplo, este ya se empieza a salir del cruce. O aquí, por ejemplo, esto sería hacia abajo, el 3D. Y aquí, por ejemplo, no se vería, porque está casi el mismo ángulo. Se dice, bueno, si esto llegara hasta este ángulo,
que van para acá. Este sí se vería el 3D. Estoy preguntando, pero ¿qué ha pasado que no me entera de nada, no? Mira, lo que es este ángulo, igual como esto, van hacia el punto 1. Este ángulo, este y este están justamente en el frontal. Bueno, vamos a poner que este es nuestro frontal, ¿vale? Entonces, la parte alta son esta, esta y esta. Digamos, todos los frontales tienen que ir hacia abajo. Y y la parte que van alta y baja, que son esta la baja y esta la alta, van al punto 1. Luego parte en vertical, punto 3. Y luego el 3D van todas al punto 2. Entonces, todas van para acá. He hecho esta parte. Entonces, ¿esta qué parte es? Pues nada más que tenemos que mirar que la parte esta van al punto 1 y esta van al punto 2. Vemos que son la parte alta. Entonces, tenemos que hacer la parte que va aquí, el 3D. Vamos a ponerle que, bueno, mira, para no ponerle mucho grosor, le voy a poner desde aquí. Y esto va hasta aquí. ¿Y hasta dónde iría? ¿Para acá, para acá? No realmente, porque esta parte tiene que ir al punto 3. Y ahora tú dices, bueno, falta al lado. Realmente no, porque vemos que esto está por fuera y está igual, dentro de la punta del punto del centro. Entonces, cuando pasa para acá, podríamos ver si estuviera aquí este lateral. Mira, lo voy a hacer rápido. Ahora sí lo vemos. Y voy a hacerlo más chiquitito esto. ¿Vale? Y esto sería la parte que nos falta. Y cuando está aquí, sería, sin embargo, al revés. Voy a hacerlo un poquito más chico. Esto continúa. Pasa que se sale del mapa, por llamarlo de una manera. Y bueno, este lateral, el que continúa aquí y el que continúa aquí. Este es la primera vez que lo vemos porque como pasa de este ángulo, pues lo vamos a conseguir ver. En los demás no. Pero ahí está la parte alta, alta, alta y alta. Si, por ejemplo, giramos el dibujo, nos da esta manera. Por ejemplo, si nosotros fuéramos una personita chica, pues veríamos de esta manera y esto se empieza a elevar. Y aquí, por ejemplo, podríamos meter como si fuera un edificio que va tirando para arriba, para arriba, para arriba. Esto hace aquí un pequeño 3D y aquí que siga la torre. Y aquí, por ejemplo, que venga hasta aquí y esto baje. Pasa que esto tendría que tener esta oscuridad. Y así es como se hacen los dibujos de Marvel y todas esas cosas. Para crear este tipo de profundidad, cuando vas Spider-Man de un lado a otro ahí todo flipado, ¿sabes? Bueno, por ejemplo, aquí he girado algún objeto y le he metido algunos detalles más, ¿sabes? Esto es súper fácil. Bueno, recordaros de que en mi libro Uno Graffiti tenéis ejercicios con perspectiva. Eso por si no lo sabéis, que hay gente que en la reseña me han puesto que son libros básicos muy fáciles y yo creo que no sabe la complejidad que tiene este tipo de dibujos. Así que os invito que la gente que tenga el libro Uno Graffiti os lo vaya a buscar, que me ponga una reseña en Amazon. Siempre se agradece porque la gente que está buscando este tipo de ejercicios podrá encontrarlo. Este es el libro Uno Graffiti, que da con la portada. Y aquí, como vemos, tiene ejercicios que yo he ido haciendo para otros vídeos con la perspectiva aérea. Luego tiene incluso para hacer las letras que os iré enseñando en los próximos vídeos. Recuerda que esto tiene muchos ejercicios básicos, empezando como estos de repetición, donde luego van avanzando el tipo de letra y luego te va enseñando algunos trucos más, donde irá aumentando la dificultad sin los cuadraditos, te irá dando las sombras, también 3D con perspectiva en las letras normales, a unipalabras, y en la parte final del libro viene el tema de las perspectivas, que viene la perspectiva frontal, la oblicua, la aérea y la ojo de pez. Y luego, ya de última, viene el tema de las letras, siendo lo mismo que podéis seguir con mis videotutoriales. Y en mi libro Book de Colorear tenéis 60 dibujos para ir coloreando con diferentes estilos de letras, donde viene también
aparte de los bullet style, vienen las letras en 3D. Como veis, vienen con diferentes perspectivas, donde tienen unos espléndidos resultados si le vais dando el tema de las luces y sombras. Estos son los 3D más fáciles y luego vienen las partes más difíciles, que si lo vais coloreando vais a flipar y vais a disfrutar un montón. Y si estáis aquí por los 3D, tenéis abecedarios diferentes, aparte de los bullet style 3D y de todo de ThroatWrap, en este libro que se llama Graffiti Alphabet. Son 50 abecedarios de diferentes estilos que podéis encontrar para ir coloreando a vuestra manera. Aquí podéis tener también algunas referencias que todos son inventadas por mí, bichos sevillanos. Así que bueno, pues espero que disfrutéis de los libros que tenéis y de los vídeos tutoriales donde aprendéis gratis. Recordaros que los 3 libros están en mi descripción de este vídeo. Así que nada, saludos y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete.